les manifestacions amb banderes espanyoles em posen molt els pèls de punta. Que tengo que decir mi desfile es el 12 de octubre, que es un homenaje a un genocidio, que me tengo que identificar con elementos cutres, repugnantes de un tipo de cultura popular de derechas que nada tiene que ver conmigo. Sembla que una de les bones coses de la manifestació d'avui és que segurament per primera vegada hem tingut una manifestació del 12 d'octubre no marcadament feixista i no marcadament friqui. Tu bestialidad contra los símbolos de la bandera nacional te hacen perderla completamente la objetividad. Sí, deu ser això. No, la pierdes. La pierdes i me consta que la pierdes. Deu ser això. A veure, en aquest país no tenim reconegut el dret a l'autodeterminació perquè fa 35 anys sortíem d'una dictadura que va basar tot el seu mandat en la idea de la una grande y libre. I, per tant, com que el Francisco Franco lo dejó todo atado y bien atado, la Constitució que tenim, igual que vam haver d'acceptar la seva monarquia, igual que vam haver d'acceptar la seva bandera, que tan orgullosos us fa ara, també vam haver d'acceptar el seu model d'estat. No té res a veure amb la tradició democràtica. Eso no basta para que haya democracia, O sea, que la gente meta un papelito en una urna y diga algo, no basta. Convergència, Esquerra Republicana, etcètera. De cop em trobo que amb ells sí que comparteixo una cosa, i és l'exigència de que puguem decidir el que volem ser. Como yo tengo una banderita distinta, a pesar de que he estado jugando al pádel con estos terribles enemigos españolistas, yo puedo ser tu aliado temporal, que ya nos jugaremos la cuestión social dentro de 2 años. ¿Pero tú crees que soy gilipollas? El 75% de la població de Catalunya diu volem votar. No se puede separar la cuestión nacional de la cuestión social. Mentre ens negueu aquest dret, us situeu fora de la democràcia, no fora de la nostra Constitució, perquè la nostra Constitució és filla del franquisme. Vostès se situen fora de la democràcia. Tienes una fijación, Tienes una fijación, hija. No, una fijación no. Francisco Franco cuando hizo el alzamiento. Tienes un toque. Tienes un trastorno obsesivo-compulsivo, de verdad. Mientras només van votar els iaios. Fue votada... Los abuelos de este país. Eso tenim més de 55 anys per haver-la votat. La Constitución fue votada, no por los abuelos, porque yo no soy abuelo. 55 años. En breve. Pero quiero decir que con esto, Gemma, la Constitución... La meva família viu a França perquè vostès i la bandera que vostè defensa els va fer fora en el seu Ahora ya has sabido la razón. Me considero marxista, soy nieto de un combatiente de la Guerra Civil Española, represaliado, condenado a muerte, con una pena conmutada por 30 años de prisión, varios años en la cárcel, mi padre estuvo en la cárcel. La hispanitat celebra un genocidi. Per tant, jo em sembla que ens fa millor país i ens fa millor persones negar-nos a seguir celebrant una festa que durant la dictadura es podia justificar, però que en temps de democràcia hem de poder qüestionar. És una marxista totalitària. A veure, escolteu un moment, sisplau. Que és el que te resuma. Gemma i Rafael, sisplau, tinc una... En el llarg termini jo no tinc cap mena de dubte que Catalunya s'avança vers un major reconeixement de la seva singularitat i que avancem vers una Espanya més capaç de ser respectuosa amb les seves comunitats històriques. L'arribada del Carnestoltes per aviam això de la independència. Ens carreguem els espanyols. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. Apelan a una democracia superior como un instrumento de corrección de los problemas del presente. Digamos, este es uno de los rasgos propios del populismo, ¿no? Que los problemas de las democracias se arreglan con más democracia. El problema d'Espanya és de falta de respecte vers certes comunitats. Els catalans el que patim és que te'n vas a Madrid i el català es continua considerant una anomalia, un idioma inventat per fotre els madrilenys. I això és falta de respecte, això no es canvia amb lleis. A repartir unes garrotades amb algun nàter del PP que em trobi o algun espanyol. Gracias. La autodeterminación, el derecho de autodeterminación está en la partida de nacimiento del comunismo y de la izquierda. Bueno, pues lo asumimos, lo ponemos en los estatutos. Y lo que planteáis es un programa en el cual entraríamos en discusiones largas, que creo que no es el momento, pero que por lo menos lo que estáis diciendo a la gente es que la primera razón, la primera cuestión es la social y no la nacionalista. Como seres humanos no estamos acostumbrados a dar el mismo mensaje a comunidades muy diferentes. Hoy puedes decir cosas que te parecen cómodas, pero no sabes si dentro de unos años ese mismo comentario te puede tener un impacto negativo sobre tu vida. Podem, el que diu és s'ha d'obrir un procés constituent on s'han de poder discutir totes les qüestions, també aquelles que han sigut qüestions tabú fins ara. I una qüestió tabú ha sigut el dret a l'autodeterminació dels pobles. Estem d'acord amb una via escocesa per resoldre el conflicte. Es decir, esta mañana me preguntaban, pero claro, en el Reino Unido hubo un referéndum que pacta en Cameron. Claro, y es que allí no hay constitución.
Allí nada está por encima de la Cámara de los Comunes, aquí sí, ¿no? ¿Y quién está proponiendo un proceso constituyente? Nosotros. Ya, eso solamente se puede hacer con una única bandera, una única cultura, un único Estado y un único festival de Eurovisión en el que va a representar a todo el mundo a Manolo Escobar. Yo creo que eso es una idiotez. Cuando ya el Estado español no puede vivir del dinero que generamos los catalanes y se tenga que poner de verdad a generar su propio dinero, tal vez entonces empiece a aplicar criterios sensatos para crear riqueza. En el resto de las constituciones que en el mundo han sido, solo hay 3 que admitían o admiten el derecho a la secesión unilateral, el derecho a decidir por parte del territorio y no por todo el territorio. La primera es la Constitución de la extinta Unión Soviética. La Declaración de los Pueblos de Lenin, está usted más familiarizado con Lenin que yo, por cierto, luego leeré una cita preciosa en que decía que cualquier movimiento nacionalista es un movimiento pequeño burgués, pero en fin, obviada la cita. Era tan complejo en su ejercicio que las repúblicas bálticas no pudieron hacer uso del ejercicio del derecho a decidir consagrado por la Constitución. Accedieron a la independencia denunciando el pacto Molotov-Ribbentrop. La segunda era la Constitución de ex-Yugoslavia, que reconocía el derecho a decidir a las repúblicas federadas, 6, pero no a las provincias, Kosovo y Voivodina. La tercera es la Constitución de Etiopía, actualmente en vigor, y que propició la secesión de Eritrea. En el resto de las constituciones se dice exactamente lo que dice la Constitución española, que el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español en su conjunto, que es en el uso de su soberanía el que se dotó de la Constitución que ahora tenemos. Naciones Unidas no ampara el derecho a la secesión unilateral más que en los casos que le he dicho. Repito, colonias, territorios ocupados militarmente o territorios donde no se reconocen los derechos de la población. El resto, sentencia de Quebec o el Better Together escocés, dice que se espera que los pueblos que no tienen esos problemas, que no están sujetos a esos condicionantes, ejercitan su autodeterminación interna, es decir, decidir su destino dentro de la Constitución y las leyes. Y eso lo llevan haciendo los catalanes desde las primeras elecciones democráticas. Se autodeterminan periódicamente en elecciones nacionales, en elecciones autonómicas, en elecciones locales, en elecciones europeas. Por tanto, el derecho a decidir no es un derecho absoluto, es un derecho regulado por las leyes. Insisto, yo no creo en el uso alternativo del derecho. ¿Y qué es la ausencia del Estado? La mafia. La mafia. ¿Qué es lo que pasa en México y en Colombia? Que gobierna la mafia. ¿De quién es el Estado mexicano? Un narcoestado. Mire, la civilización empieza a producirse cuando se enfrentan Grecia y la Asia tiránica, y que se oponían, decían los griegos, leyes y no reyes, es decir, sujeción a la norma frente a lo que era poder despótico, poder arbitrario, poder discrecional, poder no sometido a norma, que eso es la discrecionalidad. Per mi no hi ha millor model de canvi sociològic i polític que segurament el que construeixen els nostres avis amb el moviment anarquista al nostre país als anys 30. Una amenaza muy de los españolistas, ¿no? Es que no te van a admitir en la Unión Europea. Vamos, ¿cómo será que estar en la Unión Europea fuera una cosa? Porque no tengo yo claro que esto me vaya a beneficiar a mí. ¿A quién ha beneficiado el euro? Al Banco Santander y al Banco de Bilbao, que dicen, hemos resistido a diferencia de las cajas, sin vergüenzas, porque os han regalado una moneda en divisa equivalente al dólar que os ha permitido contar con los ahorros de las clases medias latinoamericanas. La incorporación de nuevos miembros se tendrá que hacer por unanimidad. Si quiere usted un análisis de lo que aquí puede ocurrir, un Estado no nace solo porque tenga pueblo, territorio e instituciones. Necesita el reconocimiento internacional. Y el reconocimiento internacional se niega cuando se viola el principio de la integridad territorial, salvo en los supuestos que le he dicho. Y eso está en todos los continentes. Y colocarse fuera del marco internacional es colocarse fuera del sistema de Naciones Unidas. Cite usted lo que ustedes llaman la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene reconocimiento de bastantes estados de la Unión Africana, pero no está reconocida en la Comunidad de Naciones Unidas, porque no hay una masa crítica. Y quedarse fuera quiere decir que quedan fuera de Naciones Unidas y quedan fuera de todas las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc.
Y eso quiere decir que si yo tuviese una deuda de 50.000 millones y me dijesen que no puedo acudir al Fondo Monetario Internacional, como ya me han dicho, como le voy a explicar ahora, que no puede usted acudir al Banco Central, me lo haría mirar. Y lo que sí tiene la gente es derecho a saber antes de decidir qué es lo que se puede decidir o no. Que el tema de la integridad territorial es algo que corresponde a la legislación interna de los Estados miembros. Por tanto, la Constitución española es Constitución española y es derecho europeo por remisión. No es verdad que una Cataluña independiente permitiese a los catalanes mantener la ciudadanía europea porque se trata de derechos adquiridos. No es verdad. El artículo 9 de la Unión Europea y el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento Europeo dicen lo contrario. La ciudadanía europea no es un ente abstracto, no es un ente volátil, es algo que se añade a la nacionalidad de los Estados miembros, que son los dueños del tratado. Yo creo que un ejemplo, y un poco, ya que los vascos tiran para su tierra, yo ahora voy a tirar para la mía, yo creo que un poco estas confluencias... No, pero Cataluña ha sido muy focalizado en muy pocos meses y ha sido un impacto bastante más grande que no ha sido en el caso de Madrid. En Madrid ha sido un caso mucho más prolongado en el tiempo. Hay una excepcionalidad más... La marea verde, la blanca, la azul, bueno, no sé cómo decirte, a ver, termino la el naranja, argumento. El agua, el canal de Isabel II, Sí, Esperanza sí, Aguirre, Telemadrid... El 15M en Cataluña yo creo que tiene un contenido... no tanto solamente un contenido más formal de reivindicación de otra manera de hacer política. Estamos yendo al mismo argumento. Sí, estamos yendo al mismo argumento. La diferència és que tu dius que en Catalunya passa i a Madrid, jo te digo que no. No existeix ara mateix un procés revolucionari paral·lel al procés d'independència i a vegades quan en parleu sembla que sí i a mi m'encantaria que aquest fos el cas, però és que no ho veig i penso que Espanya ha d'estar agraïda als independentistes catalans que han començat a plantejar que la unitat del país no té per què ser inquebrantable. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. El antifascismo y con la izquierda, que eran los que iban a la cárcel en este país porque luchaban contra la democracia. Con el Partido Comunista. Yo soy comunista y una cosa que a los comunistas nunca... A mí cuando un comunista me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista internacional ha luchado por la democracia... Los comunistas en este país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Y en última instancia... ¿El Partido Comunista demócrata? Pues claro que sí. Pero vamos a ver... Sí. ¿Qué estamos diciendo? Déjame acabar, Eduardo. Si acabo ya. Pero yo creo fundamental el pensamiento por encima del sentimiento. El sentimiento es muy manipulable. Con el sentimiento también puedes crear odios.